Eh, tardes. Hola, ¿qué tal? Carola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu participación. Siempre lo hiciste, desde hace varios años que venís coordinando áreas y participando activamente, hoy con un rol desde el sector público que despliega mucho de tus conocimientos, ¿no es cierto? Estás en un área donde te has formado, donde has trabajado bueno, ¿y cómo estás viendo las cosas en esta etapa del COVID y el post-COVID? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Como vos decís, siempre participo, ahora virtualmente, y esa es la principal, creo yo, de las consecuencias, ¿no? Estamos todos adaptándonos a nuevas modalidades de trabajo. Así que bueno, yo lo que veo es, se hablan de distintas trayectorias de recuperación en la economía, ¿no? Y depende de cómo sea esta recuperación, el efecto que tiene en la economía y por tanto en el comercio. Y además de las trayectorias de recuperación, es también la cronología. Hay países que sufrieron la pandemia antes y por tanto ahora están ya en una etapa más de recuperación. Básicamente hay cuatro modelos de recuperación. Uno es, así como uno dice de que hay que achatar la curva en términos de las infecciones y los contagios, en términos económicos es al revés. Uno no quiere que se achate. Cuanto más se achate la recuperación, peor es. Entonces, el peor de los escenarios sería una forma de L, donde el parate, digamos, no es tan transitorio. Lo óptimo sería una V corta perfecta, donde así como la economía decrece, vuelve a despegar y a crecer rápidamente. Pero en la práctica realmente no se está dando eso, se da más una forma de U, que en algunos casos es una U más achatada que en otros, o se está viendo incluso, y este es el riesgo que muchos países se están enfrentando ahora, una W, donde hay picos de crecimiento y vuelta a bajar por el tema de los recontagios o de actividades que se van cerrando o actividades que se encuentran mucho más impactadas que otras, ¿no? Entonces, un poco determinar qué tipo de recuperación tiene cada economía y, como te decía antes, el orden. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira a China, China es el primer país, entonces China ya está en otro estadio. Claro, allí ellos están saliendo. ¿Y cómo están saliendo? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Y qué forma, Mira, qué letra está apareciendo allí? Mira, el tema de la experiencia de China es muy interesante porque cuando uno mira, por ejemplo, la experiencia de China en el año 2003 con el SARS, fue bastante positiva en el sentido de que la recuperación fue muy rápida. Yo, de hecho, en esa época vivía en Hong Kong. Cuando llegué a Hong Kong fue justo el SARS. Me acuerdo perfectamente. Pero la gran diferencia es que el SARS fue muy acotado. Prácticamente no salió del sudeste asiático y el foco era en Hong Kong. Hoy día estamos ante que está afectando a todos los países del mundo. Y China es la primera vez en 40 años que su tasa de crecimiento cae. Las estimaciones dicen que este año va a crecer un 1,2% con respecto a un 6,8% que estaba proyectado, ¿no? A nivel global se estima que el crecimiento del mundo caiga. Entonces, un 3% se estima en promedio, ¿no? Después hay países como, por ejemplo, España, Italia, Alemania, que varían entre un 7 y un 9. Pero el tema de China es interesante porque también hay sectores que están más afectados y regiones más afectadas que otras. Por ejemplo, Wuhan, que fue el epicentro, que tardó más en recuperarse, bajó un 40% el nivel de actividad. Entonces eso es muchísimo. Entonces esta, como te decía, esta es la primera vez en los últimos 40 años de la historia de China. Y el problema que enfrentó China es que su recuperación no venía ligada solamente a la recuperación de la economía china. No es que cuando se empezó a abrir la economía china, que empezó efectivamente en marzo a abrirse algunos sectores, se recuperó instantáneamente, porque la economía china venía ligada a la economía mundial. Entonces, cuando China se empezó a abrir, todos los demás, sobre todo sus principales mercados, empezaron a cerrar. Entonces hubo un doble efecto por ese lado, que esta es la parte que ahí es donde empieza a ondular un poquito la U, ¿no? Y a convertirse en una W, o algo ondulado. Y cada país, sobre todo el sudeste asiático y de China, que fueron los primeros en ser afectados, lo lleva de una manera diferente.
Entonces los países, por ejemplo, que tienen su actividad más ligada a las exportaciones o su actividad más ligada al sector servicios o turismo se van a ver más afectados. Sí, claro, evidentemente países que tienen su fuerte en el tema turismo o servicios, los países europeos, algunos de los que mencionaste recién, que tienen un porcentaje que está por arriba del 10% de su PBI en términos de turismo, 12, 13 como España, Italia o el propia Francia. Este tema va a ser el último que se va a recuperar, aparentemente, ¿no? No, Exactamente. sobre todo el internacional, ¿no? El Está local. hablando que Sí, se está hablando de que algunos países de Europa, incluso Estados Unidos, se están enfrentando a una recuperación más de una letra L que de una U, ¿no? Con algunos sectores que van a estar realmente muy, muy comprometidos. Sí, ahí sí, bueno, eso tiene efectos. Por ejemplo, en el caso de Europa, la cuota Hilton, o sea, las carnes de alta calidad que tienen un uso muy importante en el sector horeca, de hotelería, restaurantes, deliveries, etcétera, están siendo, por primera vez en la historia, los contratos no los está cumpliendo el demandante, lo está cumpliendo el demandante, ¿no? En general era de nuestro lugar que podía haber incumplimientos, ¿no? Al revés, Exactamente, hay que estar muy atentos a ese tipo de impactos. y al revés, por ejemplo, en el caso de China, la fiebre porcina africana, que tienen un problema complejo con la provisión de carnes internas, nuestras carnes ya están saliendo con un ritmo superior a un año atrás, ¿no? Esto es a favor, ¿no? Hay Exacto, sí, sí, situaciones. por eso hay que estar atento es una especie de equilibrio, ¿no? Como en el circo, con los platillos, viendo para eh, dónde apuntar a medida que el mundo se va recuperando, porque se va recuperando por bolsones, digamos, ¿no? Y de manera muy... Y también no está garantizado que un país que se está recuperando hoy mañana se siga recuperando, porque puede haber una recaída. Entonces hay que estar, es muy, muy dinámico esto. Sí, también está, por ejemplo, el tema logístico, ¿no? Donde una parte de los barcos que estaban en tránsito, que no están pudiendo volver, o falta en el caso de material frío, de contenedores con refrigeración, ¿no? Hay toda una logística complicada por todas estas cuestiones, ¿no? Y ciertos sectores pueden verse afectados, no tanto quizás por la oferta, sino por este tema de transporte y tanto en el mar como interno en los países, ¿no? En el caso de China, Exactamente, sí, sí. sí. Sí, va a haber que a prestar mucha atención a temas logísticos, a temas de barreras que van apareciendo, a las pequeñas y medianas empresas que van a ser las más afectadas en todas partes del mundo, el sector turístico y de servicios, y como decías vos, toda la industria asociada, digamos, de recreativa. También hay que tener en cuenta los patrones que van cambiando. La gente en esta pandemia, así como nosotros estamos teniendo este simposio que siempre era presencial y lo estamos teniendo online, la gente se está acostumbrando a hacer muchas cosas online. Gente que nunca había comprado online lo está haciendo por primera vez. Hay muchas de estas tendencias que llegaron para quedarse, ¿no? Y eso va a traer cambios importantes. Eso lo decíamos otros años en los simposios de que estaba pasando, esto está acelerando estos cambios, ¿no es cierto? Seguramente Exactamente, lo que hablábamos como que era de ciencia ficción del futuro, ya llegó. ya llegó y estamos todos, incluso personas que hasta hace muy poco este, no conocían este tipo de instrumentos o estas formalidades, ¿no es cierto? Incluso estamos hablando del mercado interno, ¿no? La compra hoy la compra semanal en el supermercado, etcétera, bueno, han pegado un salto muy importante este tipo de formatos por los cuidados de la gente, a veces por el tema de las personas que están en riesgo, otros por tener prevención, etcétera, ¿no es cierto? Exactamente, y algunas de estas tendencias, como te digo, yo creo que llegaron para quedarse, ¿no? El tema es ver qué impacto van a tener en los países menos desarrollados, este tipo de tendencias y este tipo de recuperación en los países más desarrollados y que ya han tenido, y que están en un estadio, digamos, cronológico anterior de la pandemia, y
cómo nos afecta a nosotros. Y otros países, así como algunos es posible que se cierren para el ingreso, también hay algunos otros que cerraron el egreso, ¿no es cierto? Hay países donde las exportaciones de granos las cancelaron, ¿no es cierto? Y eso puede jugar algún rol para los nuestros, de alguna manera, ¿no es cierto? Abriendo alguna oportunidad, ¿no? Exacto, yo creo que la clave hoy día es, como te decía antes, hacer un equilibrio y estar muy atento a todas las tendencias, a todo lo que está pasando en el mundo hoy, y aprovechar este momento de que estamos adentro, guardados, cuidándonos, pero con el uso de estas herramientas que antes no las estaban, pero no las usábamos, para poder acelerar algunos procesos y para poder profundizar nuestras relaciones con algunos países mediante esta vía. Antes era impensado tener videoconferencias de alto nivel y ahora las estamos teniendo porque no hay otra alternativa. Entonces, lo interesante, por ejemplo, desde la subsecretaría, lo que estamos impulsando muchísimo hoy día es tratar de avanzar lo más posible en lo que se pueda, porque cuando se empiece a abrir todo físicamente, ya estar ahí, ¿no? Ya estamos precalentando motores para que cuando nos den el sonido, salir y largarnos, porque es la única manera. Si nos quedamos mirando a ver qué pasa y no actuamos, va a ser tarde, porque además va a ser un efecto embudo después. Todo el mundo va a estar queriendo reiniciar algunas cosas, ¿no? Sí, bueno, se ve que están muy activas, ¿no? Porque realmente, incluso en las redes uno se entera de justamente todos estos acercamientos que vienen haciendo en estos días que tienen que ver con países o regiones que son interesantes para los intereses de Argentina, ¿no? Sí, mira, nosotros, yo en particular desde la subsecretaría, que estoy con, bueno, como te decía, con la parte multilateral y lo bilateral, salvo América Latina, desde México para abajo no está no es parte de mi competencia, pero en la región que a mí me ocupa, yo estoy prestando mucha atención a, bueno, a la zona de Asia, por supuesto, con especial énfasis en la India, en Corea y en China. En China, sobre todo, estamos prestando mucha atención a la feria de noviembre, que se hace ya, a veces es la única feria de importaciones. China ya ha dicho en varios foros internacionales que a través de esta feria quiere dinamizar el comercio mundial. Esto tiene fecha para noviembre. Todavía no sabemos bien cómo va a ser nuestra vida en noviembre, pero todos esperamos y deseamos que para noviembre ya hayamos reactivado nuestra vida con una cierta normalidad. Eso por un lado la parte de Asia. En la parte de Eurasia también estamos poniendo mucho foco. De hecho, teníamos proyectadas varias cosas para mitad de este año, que bueno, van a tener que ser postergadas naturalmente, pero con un foco importante en la región de Eurasia, que tiene mucho potencial. También estamos desarrollando una estrategia para toda la región de África y Medio Oriente, tratando de identificar puntualmente países donde se pueda profundizar la relación. Es una zona enorme, con lo cual requiere de mucha estrategia, de mucha iniciativa. De hecho, creamos una mesa especial para tratar el tema, que es interdisciplinaria. También con los Estados Unidos estamos explorando algunos proyectos. Y por último también con el Reino Unido, tratando de ver los distintos escenarios post-Brexit que nos presenta el Reino Unido. Así que bueno, estamos muy activos. Sí, muy bien. La Sí, pandemia no nos ha parado. sí. No, bueno, seguro, y bueno, muchos de estos lugares son lugares importantes porque son para determinados productos, para varios de ellos, de que Argentina puede tener competitividad, son receptores importantes, ¿no? Y uno puede aumentar ese vínculo a partir de estas estrategias que están generando ustedes, ¿no? Totalmente, yo creo que la clave va a ser estar atentos, como te decía antes, y reforzar los vínculos que ya tenemos y tratar de identificar aquellos con los cuales el vínculo puede ser mucho mayor y mucho más profundo y mucho más productivo, ¿no? Entonces, para tener una verdadera estrategia de diversificación.
en alguno de los simposios anteriores ha tomado el tema de la ruta de la seda, ¿no es cierto? Y en estos días hemos visto que hay algunas funcionarios que están hablando de integrarse a esto. ¿Cómo lo estás viendo? Y si podés decirnos algo sobre esto. Sí, esta es, bueno, la iniciativa de la Ruta de la Seda que lanzó Xi Jinping en el año 2013. Ya hay varios países de América Latina y del mundo, por supuesto, pero de América Latina ya son casi 20 los que se han adherido a la iniciativa. Argentina y Brasil aún no lo han hecho. Sí, se está pensando de qué manera. Yo creo que es un tema no tanto de sí, sino cómo y cuándo, ¿no? Nosotros, por supuesto, no es una decisión de mi subsecretaría, pero Claro. lo que estamos haciendo es haciendo mucha estrategia al respecto, pensando mucho en qué términos, qué condiciones, qué puede ser favorable, en qué cosas tenemos que tener un poco más de cuidado a la hora de firmar la iniciativa, porque lo más importante de esta iniciativa de la Ruta de la Seda, que son proyectos de infraestructura y de conectividad, es tener en cuenta que tiene que estar articulado con nuestra estrategia de desarrollo nacional, ¿no? Claro. O sea, hacer proyectos que beneficien el desarrollo económico de nuestro país. Si no, no nos sirve. Ya esos errores ya hemos aprendido en el pasado. Entonces, tenemos que realmente asegurarnos que tenemos un plan de desarrollo nacional que pueda articularse con la iniciativa de la ruta de la seda china. Yo creo que sí, que es posible. El tema es que hay que realmente mirarlo, ¿no? El tema y analizarlo en profundidad. Del resto de Asia mencionaste India, Corea, y los países de la ASEAN, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué está Sí, ocurriendo allí? también la idea es mirar a los 10 países de la ASEAN, que es una zona muy importante, a la cual por lo general no se le da demasiada visibilidad, pero ahí tenemos grandes posibilidades. Bueno, ahí dentro de los países de la ASEAN está Vietnam, que es un gran socio comercial que tenemos, así que ahí también la idea es tratar de identificar nuevas áreas de trabajo, nuevas aperturas de productos, profundizar la relación, bueno, de ida y de venida, ¿no? Porque profundizar la relación es both ways, ¿no? No es camino de una sola vía. Así que también estamos tratando de ver eso, porque siempre uno hace mucho foco en China, y se olvida que China es solamente, si bien es el país más grande, pero tenemos todo el sudeste asiático, está toda la zona de Eurasia, y justamente lo interesante de la iniciativa de la Ruta de la Seda que propone China al poner énfasis en la conectividad, justamente permite acercar estas regiones del sudeste asiático y de Eurasia. Entonces hay que poner también foco en estas regiones que tienen muchísimo potencial para nosotros. A mí me interesa en lo particular siempre todo el tema de Eurasia, ¿no? Creo que ahí hay una cantidad de países que nosotros tradicionalmente no hemos mirado mucho y que vale la pena estudiarlos. Y allí, y en el mundo árabe, como el norte de África, la península arábiga, ¿cómo estás viendo, cómo están evolucionando con estos temas de la pandemia? Allí hay algunos países que son grandes compradores de productos agropecuarios, ¿no? El mayor de trigo es Egipto, el mayor de pollo o de cebada o de alfalfa es Arabia Saudí, etcétera, ¿no? Hay distintos tipos de focos. Hoy seguramente atravesados por el problema del precio del petróleo, ¿no? Que para estos países, en algunos de ellos, es su recurso más importante. Totalmente, bueno, eso era uno de nuestros grandes proyectos para este año, profundizar los vínculos con esa región. De hecho, yo tuve la oportunidad justo antes de la pandemia de viajar a Arabia Saudita y a Bahrein, y el subsecretario Sibori viajó a Emiratos Árabes,
nos íbamos a juntar todos en Arabia Saudita, pero se empezaron a cerrar las fronteras, así que ahí tuvimos un pequeño percance, pero justamente la idea era aprovechar este año con el G20, que yo tenía que participar del grupo de comercio e inversión del G20, tratar de profundizar los vínculos con la región, ¿no? Lamentablemente con esto de la pandemia hace que nuevamente tengamos que pensar más en avanzar de una manera virtual de momento, pero ciertamente es una región que también tiene mucho potencial, en la que estamos poniendo también foco. Y toda la parte de Egipto, como vos bien decías, Argelia, Túnez, es toda una zona muy interesante. Hemos tenido en el último mes varias videoconferencias con nuestras embajadas en la región para tratar de articular distintos proyectos. Otra cosa que me gustaría mencionar es que estamos también trabajando muy bien tanto con el subsecretario Sibori de Promoción Económica y Comercial como con la agencia. Estamos muy coordinados, entonces eso la verdad que es muy interesante porque nos permite elaborar estrategias conjuntas, ¿no? Que si no, porque yo puedo proyectar ciertas cosas, pero si no me acompaña la parte de promoción económica y comercial, realmente no vamos para adelante, y al revés, si el área de promoción comercial impulsa ciertas cosas y yo estoy mirando para otro lado, tampoco avanzamos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, estamos trabajando muy bien en equipo y se está dando una manera muy transversal de trabajar, que es muy interesante. Bueno, creo que hemos recorrido los distintos sectores del mundo donde hay interés para Argentina. No sé si querés concluir con alguna cosa que no hayamos mencionado. No, yo creo que básicamente es un momento, como te decía antes, para, si bien estamos dentro de nuestras casas y haciendo todo virtualmente, pero eso no nos tiene que parar, al contrario, creo que es un tiempo para desarrollar nuevas estrategias, nuevas maneras de encontrarnos, y yo creo que hay ciertas modalidades de trabajo que llegaron para quedarse. Una es esto, aprovechar las herramientas que tenemos y tratar de impulsar las relaciones con los distintos países de una manera muy equilibrada, muy balanceada, y también manteniendo nuestros socios tradicionales, profundizando los vínculos con ellos, pero también abriéndonos a otras áreas. Bueno, muchas gracias, Carola. Por suerte estás pudiendo concretar muchas de las cosas que decíamos en algunos otros momentos, y eso está Así bueno. Y está bueno para Argentina también que hayas podido asumir esas responsabilidades. Así que muchas gracias. te agradezco la participación una vez más y bueno, hasta pronto. Gracias a vos por la invitación.